María Magdalena, una devota seguidora de Jesús, se encontraba en el jardín cerca del sepulcro vacío cuando de repente vio a Jesús resucitado. Atónita y llena de una mezcla de alegría y asombro, escuchó sus palabras: «Ve y dile a mis hermanos que he resucitado». Con un corazón palpitante de emoción y una misión clara, María corrió a anunciar la buena nueva a los apóstoles. Sin embargo, al llegar a ellos, se encontró con incredulidad y escepticismo. Pedro, en particular, dudaba de su testimonio. ¿Cómo es posible que el Maestro se haya revelado primero a una mujer?, cuestionaba. María sentía una mezcla de frustración y determinación mientras enfrentaba las miradas desconfiadas. Su convicción era inquebrantable y su misión divina. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de la pasión y la certeza que había recibido del propio Jesús. A medida que pasaban los días, la resistencia de los apóstoles hacia María comenzó a disminuir lentamente, pero la lucha por ser aceptada como líder espiritual apenas comenzaba. María se aferraba a la visión de Jesús, que le daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que su papel en la difusión del cristianismo era crucial. Su corazón estaba dividido entre la misión divina y la necesidad de ser reconocida por aquellos a quienes amaba y respetaba. En Éfeso, una mujer llamada Junia, conocida por su elocuencia y coraje, escuchó a Pablo predicar sobre la resurrección de Jesús. Sus palabras resonaron profundamente en su corazón, y en ese momento Junia decidió dedicar su vida a seguir a Cristo. Inspirada por la fe y la pasión de Pablo, Junia pronto se destacó como líder en su comunidad cristiana emergente. Sin embargo, su camino no fue fácil. En una sociedad dominada por hombres, Junia enfrentó una resistencia significativa. Muchos cuestionaban su capacidad para liderar y enseñar. Junia sentía una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que su llamado era divino. Organizó reuniones secretas en casas y catacumbas, donde predicaba y fortalecía la fe de sus seguidores. Cada sermón que pronunciaba era un acto de valentía, y cada palabra un reflejo de su fe inquebrantable. Con cada sermón, Junia ganaba más adeptos y su influencia crecía, pero con el crecimiento también vinieron los riesgos. Las autoridades romanas empezaron a ver a la comunidad cristiana como una amenaza, y Junia sabía que su liderazgo la colocaba en una posición peligrosa. A pesar de esto, se mantuvo firme en su misión, convencida de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la fuerza de su fe para llevarla adelante. A pesar de su fe y dedicación, María Magdalena enfrentaba una oposición continua entre los apóstoles. Pedro y otros líderes seguían dudando de su testimonio y capacidad para guiar espiritualmente a la comunidad. Sin embargo, María no se dejaba intimidar. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía. Comenzó a hablar con más pasión y claridad sobre las enseñanzas de Jesús, buscando ganar la confianza y el respeto de aquellos que la rodeaban. En su corazón, María luchaba con la soledad de ser una de las pocas mujeres en una posición de liderazgo, pero la visión de Jesús le daba fuerza. Mientras tanto, en Éfeso, Junia continuaba liderando a su comunidad en secreto. Las reuniones clandestinas se hacían más frecuentes y cada vez más personas acudían a escuchar sus palabras de esperanza y salvación. Sin embargo, la amenaza de persecución era constante. Las autoridades romanas intensificaban sus esfuerzos por desmantelar las comunidades cristianas, y Junia sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal para ella y sus seguidores. Sentía la presión de cada decisión,
pero su fe inquebrantable le daba valor. Ambas mujeres enfrentaban desafíos enormes, pero su fe inquebrantable las mantenía en pie. Mientras María luchaba por ser reconocida entre los apóstoles, Junia se esforzaba por mantener viva la fe de su comunidad bajo la constante amenaza de la persecución. ¿Podrían estas dos mujeres superar las barreras que la sociedad y la cultura les imponían? En Jerusalén, Pedro tuvo una visión que transformó su percepción sobre el papel de las mujeres en la comunidad cristiana. En su visión, vio a María Magdalena siendo guiada por el Espíritu Santo, predicando y liderando con sabiduría y gracia. Conmovido por esta revelación, Pedro comenzó a apoyar públicamente a María, reconociendo su papel crucial en la difusión del mensaje de Jesús. María, sintiendo la validación de Pedro, experimentó un renovado sentido de propósito y fortaleza. Esta nueva alianza entre María y Pedro fortaleció a la comunidad cristiana en Jerusalén. Los apóstoles, al ver el apoyo de Pedro, empezaron a aceptar más a María como líder espiritual. Ella, por su parte, utilizó esta oportunidad para enseñar y guiar a otros con renovado vigor, sabiendo que su voz finalmente estaba siendo escuchada. Sentía una mezcla de alivio y responsabilidad, consciente de que su liderazgo podría marcar una diferencia significativa. En Éfeso, la comunidad liderada por Junia también experimentaba un crecimiento significativo. La influencia de Junia atraía a más seguidores, y su capacidad para inspirar a otros fortalecía los lazos dentro de la comunidad. Sin embargo, la creciente popularidad también aumentaba el riesgo de ser descubiertos por las autoridades romanas. Junia sentía una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que cada nuevo adepto era una victoria, pero también un riesgo. Las acciones de Pedro y el liderazgo de Junia mostraban que el cristianismo no solo se sustentaba en la fe de los hombres, sino también en la inquebrantable dedicación de las mujeres. Las dos comunidades, aunque separadas por la distancia, estaban unidas en su misión de difundir el mensaje de Cristo, y sus lazos se fortalecían con cada desafío superado. ¿Podría el creciente apoyo a las mujeres líderes cambiar la dinámica del cristianismo primitivo? A medida que la comunidad cristiana crecía, también lo hacían los desafíos. María Magdalena enfrentaba dudas internas sobre su capacidad para liderar. ¿Sería realmente capaz de guiar a tantos en la fe, especialmente cuando su legitimidad aún era cuestionada por algunos? En una reunión con los apóstoles, María decidió confrontar abiertamente a Pedro sobre su apoyo, buscando una reafirmación pública de su papel. La tensión en el aire era palpable cuando preguntó: ¿estáis dispuestos a aceptar verdaderamente mi liderazgo tal como lo hizo Jesús? Pedro, mirando a los ojos de María, sintió la intensidad de su convicción y finalmente reafirmó su apoyo, tranquilizando a la comunidad. En Éfeso, Junia también enfrentaba decisiones críticas. Las amenazas de las autoridades romanas se intensificaban y algunos de sus seguidores sugerían que se ocultara para protegerse. Sin embargo, Junia sabía que esconderse podría desmoralizar a su comunidad. Enfrentada con la disyuntiva, Junia decidió continuar predicando abiertamente, consciente de los riesgos. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra fe?, preguntó a su comunidad, instándolos a permanecer fuertes. La respuesta de sus seguidores fue unánime. Estaban dispuestos a seguir a Junia sin importar el costo. Ambas mujeres demostraban que el liderazgo requería coraje y sacrificio. Mientras María luchaba por la aceptación dentro de la iglesia, Junia enfrentaba la persecución externa. Las decisiones que tomaban no solo afectaban sus vidas, sino también el futuro del cristianismo.
¿Podrían estas valientes líderes superar los desafíos y guiar a sus comunidades hacia un futuro de fe y esperanza? La captura de Junia por las autoridades romanas marcó un punto de inflexión en Éfeso. Mientras era llevada a prisión, sus seguidores se preguntaban si su fe sería suficiente para resistir la tortura y la posible ejecución. La noticia de su captura se extendió rápidamente, inspirando temor, pero también una renovada determinación entre los cristianos. ¿Podría el espíritu inquebrantable de Junia inspirar a su comunidad a perseverar a pesar de su ausencia? Sin embargo, la oposición no desapareció. Los desafíos continuaron, pero la comunidad cristiana se volvió más cohesionada y decidida. La captura de Junia y la visión de Pedro intensificaron el conflicto, pero también aumentaron el apoyo a estas mujeres líderes. ¿Podría la fe de Junia, incluso en prisión, seguir guiando a su comunidad? ¿Y podría María Magdalena mantener la unidad y la fortaleza de los creyentes en Jerusalén? En prisión, Junia enfrentaba torturas brutales. Sus captores esperaban quebrar su espíritu, pero su fe permanecía firme. Cada día, su determinación inspiraba a los demás prisioneros, y su resistencia se convirtió en un faro de esperanza. La pregunta que muchos se hacían era: ¿podrá Junia soportar tanto sufrimiento y seguir siendo un símbolo de fe para su comunidad? Afuera, la comunidad cristiana en Éfeso se movilizaba en una revolución pacífica inspirada por Junia. Liderados por su ejemplo, se negaron a rendirse a la opresión, utilizando la no violencia para resistir las persecuciones. La valentía de Junia, incluso desde la prisión, fortalecía su resolve. Finalmente, Junia sacrificó su libertad, enfrentando la muerte con dignidad y paz, convirtiéndose en mártir. Mientras sus últimos suspiros escapaban, Junia sentía una profunda paz, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. La noticia de su sacrificio resonó en toda la comunidad cristiana, fortaleciendo su fe y unidad. Junia no solo murió por su fe, sino que vivió como un ejemplo de coraje y devoción. Su sacrificio final no fue en vano, ya que inspiró a muchos más a seguir el camino del cristianismo. Su memoria se convirtió en un símbolo de la lucha y resistencia cristiana, y su legado perduró mucho después de su muerte. Con el sacrificio de Junia aún fresco en la memoria de los cristianos, María Magdalena continuó su liderazgo en Jerusalén, ahora con una comunidad más fuerte y unida. Su voz, una vez silenciada por la duda y la oposición, ahora resonaba con la fuerza de la convicción y la experiencia. La pregunta que muchos se hacían era: ¿cómo podemos honrar el legado de estas mujeres y continuar su trabajo? El impacto de María Magdalena y Junia perduró mucho más allá de sus vidas. La inclusión de las mujeres en roles de liderazgo se convirtió en un principio fundamental del cristianismo primitivo. Sus historias de fe, sacrificio y liderazgo inspiraron a generaciones futuras, demostrando que el género no define la capacidad de guiar y enseñar. María sentía la responsabilidad de llevar adelante el legado de Junia, y cada sermón y acto de liderazgo estaba impregnado de su memoria. A medida que el cristianismo se expandía, el legado de María y Junia continuó influyendo en la estructura y la misión de la Iglesia. Sus vidas y enseñanzas se convirtieron en leyendas, recordadas no solo por su devoción, sino por su valentía al desafiar las normas de su tiempo. El cristianismo, fortalecido por su ejemplo, prosperó como una religión que valoraba la igualdad y la justicia. Así, la historia de María Magdalena y Junia no solo cambió el curso del cristianismo, sino que también mostró al mundo que la verdadera fe y liderazgo pueden provenir de cualquier persona, sin importar su género. Su legado continúa vivo,
inspirando a todos a luchar por un mundo más justo y equitativo. El recuerdo de estas valientes mujeres sigue siendo una luz guía para todos los que buscan justicia y igualdad en su fe. Les invitamos a ver nuestro video. Mi nombre es Judas y así traicioné a Jesús. En este video exploramos la historia de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Analizamos sus motivaciones, las consecuencias de sus acciones y el impacto duradero de su traición en la historia de la redención. No te pierdas esta fascinante exploración de uno de los personajes más controvertidos del Nuevo Testamento. Haz clic en el enlace y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.